La boda había terminado. Los invitados se habían marchado. La casa se había sumido en un silencio que parecía más un final que un comienzo. Emma estaba en el dormitorio, con su camisón blanco, mirando la puerta. Sabía que este momento llegaría. Se había preparado para él como quien se prepara para algo inevitable y terrible, con silenciosa resignación y la comprensión de que la resistencia era la única respuesta aceptable. Cuando Oscar entró, no la miró de inmediato. Se movió por la habitación con los movimientos deliberados de alguien que realiza una tarea que preferiría no estar haciendo. Era guapo de una manera distante, de esa belleza que sugiere algo sin calidez. Apenas la había mirado durante la ceremonia. Tampoco la miró ahora. Mejor acabemos con esto, dijo, y su voz no transmitía ninguna emoción en particular, solo practicidad, solo el reconocimiento de que ciertas obligaciones venían con el matrimonio, y esta era una de ellas. Emma asintió. Aunque él no la miraba, ella comprendía la obligación. Comprendía el deber cumplido sin placer ni conexión. Comprendía el acto de existir junto a alguien permaneciendo completamente separada. Se acercó a ella y sintió que su cuerpo se tensaba con un miedo automático, de esos que surgen de la nada. Él extendió la mano hacia los cordones de su vestido, y ella contuvo la respiración, esperando lo que viniera después. Sus manos se movieron con eficiente indiferencia, tirando de los cierres, y entonces el vestido se deslizó de sus hombros. Fue entonces cuando se detuvo. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Las manos de Oscar se habían congelado a mitad de camino, suspendidas justo encima de sus hombros. Emma sintió que todo su cuerpo se ponía rígido por la sorpresa. Sabía lo que él estaba viendo. Había pasado meses intentando colocarse la ropa. De maneras que lo ocultaran, se acomodaba para que las marcas permanecieran ocultas, practicando el arte de la invisibilidad, incluso cuando estaba justo frente a alguien. Las cicatrices cubrían su espalda y hombros. Algunas eran antiguas, y otras más recientes se superponían a las antiguas. Creaban un mapa de algo, un patrón que contaba una historia que no se atrevía a decir en voz alta. «¿Qué es esto?», dijo Oscar, y su voz había cambiado. La indiferencia había desaparecido. Ahora había sorpresa, confusión, algo que podría haber sido preocupante, pero no podía estar segura. Emma sintió que el pánico le subía al pecho como una inundación. Se apartó de él, se subió el vestido y cruzó los brazos sobre el pecho como si eso pudiera deshacer lo que él ya había visto. «No», susurró. «¿No qué?». Oscar retrocedió, con una expresión indescifrable. «No preguntes. No mires. No me importa». Ella no respondió. No podía responder porque si se lo decía, si le explicaba qué significaban esas cicatrices, él podría mirarla con asco o, peor aún, podría mirarla con lástima. Ella había pasado años aprendiendo que cualquiera de las dos respuestas era insoportable. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Oscar, y había algo en su voz que sugería que realmente quería saberlo. Emma negó con la cabeza. Se apartó completamente de él, abrazándose a sí misma, haciéndose pequeña en la esquina del dormitorio que se suponía que compartirían. Oscar no volvió a acercarse. Permaneció allí un largo rato, observándola encorvada, y luego salió de la habitación sin decir una palabra más. Emma se quedó en la esquina, aferrándose aún al vestido, con el corazón latiéndole con fuerza por el terror de ser vista. Porque ser vista significaba ser vulnerable, y la vulnerabilidad era lo único que siempre la había lastimado. 6 meses antes de la boda, Emma y Oscar se conocieron por primera vez en una fiesta en el jardín, y ninguno de los dos sintió absolutamente nada. El acuerdo había sido negociado por sus familias con tal pragmatismo que sugería que las emociones eran irrelevantes. No había crisis financiera por ninguna de las partes, ni necesidad imperiosa que hubiera forzado esta unión. Ambas familias eran adineradas. Ambas estaban bien establecidas. Ambas veían el matrimonio como una conexión conveniente entre dos casas respetables. Emma estaba en edad de casarse. Oscar necesitaba una esposa. Los detalles que iban más allá parecían innecesarios. Cuando los presentaron, Oscar la miró con la clase de desinterés cortés que uno reservaría para un desconocido al que jamás volvería a ver. Era alto, de cabello oscuro y rasgos que denotaban riqueza y buena educación, y había algo en su expresión que era completamente hermético, como si hubiera decidido hacía mucho tiempo que el mundo exterior no merecía la pena. Emma, por su parte, hizo la reverencia apropiada y no dijo nada más allá de lo necesario. Había aprendido hacía años que la posición más segura era el silencio, que cuantas menos palabras pronunciara, menos oportunidades habría de que alguien la criticara. Cuando Oscar apenas respondió a su saludo, sintió una familiar sensación de alivio. No le importaba. Eso era bueno. La indiferencia era más segura que la atención. Durante los 6 meses que transcurrieron entre el encuentro y la boda, se vieron quizás 5 veces. Cada encuentro seguía el mismo patrón.
Oscar llegaba a casa de su padre y se sentaban en el salón con sus padres presentes y discutían los detalles de la boda con la misma cordialidad con la que se negocia un negocio. La boda será en junio, decía su madre. Me parece bien, respondía Oscar. Y ahí terminaba su conversación. Emma notó que Oscar tenía una manera particular de estar en una habitación, presente físicamente, pero completamente ausente en todo lo demás. No miraba nada con verdadero interés. Hablaba sin inflexión. Parecía moverse por el mundo como alguien que lo tolera en lugar de vivir en él. A veces se preguntaba si él era frío por naturaleza o si algo lo había vuelto así, pero preguntarse era peligroso, así que apartó el pensamiento. Lo que Emma no sabía era que Oscar se preguntaba lo mismo de ella. En sus breves interacciones, había notado que ella se sobresaltaba ante el más mínimo movimiento inesperado. Cuando su padre entró inesperadamente en el salón durante una visita, Emma se sobresaltó, retrayéndose como si la hubieran golpeado. Oscar guardó esta observación en su memoria sin comentarla. No era asunto suyo. El estado emocional de su esposa le era irrelevante. Se casaba con ella por obligación, nada más, pero lo había notado. Oscar había pasado toda su infancia aprendiendo a no preocuparse por las emociones. Su propio padre había sido un hombre de expectativas rígidas y crueldad casual. No del tipo que deja marcas visibles, sino del tipo que se instala en los huesos y se calcifica allí. El afecto era una debilidad. La emoción, un capricho. El mundo era una transacción, y el sentimiento no tenía cabida en él. Oscar había aprendido bien estas lecciones. Había construido muros tan altos y tan sólidos que, al llegar a la edad adulta, no estaba del todo seguro de que hubiera algo dentro de ellos. Así que, cuando miró a Emma, vio a una mujer bastante guapa, pero completamente insignificante. Vio a alguien que cumpliría su papel de esposa sin exigirle nada, y eso era todo lo que necesitaba. Emma, en las semanas previas a la boda, se encontró pensando en la frialdad de Oscar de maneras que no comprendía del todo. La falta de expectativas debería haberla reconfortado. En cambio, la ponía ansiosa. Porque si a él no le importaba, no había nada que pudiera hacer para evitar que la lastimara una vez casados. Había dedicado su vida a aprender a anticipar el peligro, a leer el estado de ánimo de los hombres y a adaptar su comportamiento en consecuencia. Pero Oscar no le daba nada que leer, ningún paisaje emocional que explorar. Su indiferencia era una especie de vacío. El día antes de la boda, se quedó en su habitación mirándose al espejo. Practicó las expresiones que pondría, la sonrisa adecuada, la inclinación sumisa de la cabeza, la forma de hacerse más pequeña para pasar desapercibida. Eran las herramientas con las que había aprendido a sobrevivir, y las usaría ahora con este nuevo hombre que apenas la había mirado en 6 meses. También se vistió cuidadosamente para ocultar las marcas en su espalda y hombros. Las cicatrices eran antiguas, la mayoría, pero se veían si alguien las miraba con atención. Había aprendido a anticipar las preguntas que suscitarían, el juicio que podrían inspirar. Así que usaba vestidos de cuello alto, se colocaba con cuidado y se aseguraba de que nadie, especialmente su nuevo esposo, los viera con la suficiente claridad como para preguntar qué significaban. Lo que no anticipó fue que a Oscar le importaría lo suficiente como para mirarlos. La mañana de la boda, Emma no sintió más que una especie de resignación entumecida. Se casaría con ese hombre. Ella cumpliría con su deber. Intentaría no hacerlo enojar. Eran cosas simples, cosas manejables. Había manejado cosas peores. Lo que ninguno de los dos entendía mientras estaban juntos en la iglesia pronunciando votos que no significaban nada para ninguno de los dos era que ambos ya estaban rotos. Simplemente no lo sabían todavía. No sabían que la rotura podía reconocerse en otra persona. No sabían que dos personas a las que se les había enseñado a no sentir nada podían, bajo las circunstancias adecuadas, llegar a ser capaces de sentirlo todo. Pero ese conocimiento aún estaba a meses de distancia. Por ahora, solo existía la fría cortesía de dos personas que se casaban porque la sociedad lo esperaba, y el acuerdo tácito de que ambos continuarían desempeñando los roles que les habían asignado, sin sentir nada, sin esperar nada, sin pedir nada el uno al otro, excepto que ambos continuarían existiendo a su manera, separados y aislados. 3 semanas después de la noche de bodas, después de que Oscar dejara a Emma sola en el dormitorio y no regresara hasta la mañana, después de días de incómodo silencio, donde ninguno de los dos reconoció lo que había sucedido, llegó una visita. Emma se encontraba en el salón cuando el mayordomo anunció la llegada de su padre. La taza de té que sostenía se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Oscar, que estaba leyendo en la habitación contigua, oyó el ruido y fue a ver qué pasaba. Lo que encontró fue a su esposa completamente inmóvil en el centro de la habitación, con el rostro pálido y el cuerpo temblando con una violencia que sugería que apenas podía mantenerse en pie. Su padre estaba en el umbral.
Era un hombre alto, de hombros anchos, con canas entremezcladas y una expresión que, en apariencia, parecía bastante agradable. Pero había algo en sus ojos que hizo que Oscar comprendiera en ese instante que estaba viendo algo peligroso. Emma, dijo su padre, y su voz era cálida, casi afectuosa. Cariño, vine a ver cómo te has adaptado a la vida de casada. Emma intentó hablar, abrió la boca, la cerró. Lo intentó de nuevo. Padre, susurró. Oscar observó cómo cambiaba por completo la actitud de su esposa. La mujer que había pasado 3 semanas distante y fría con él parecía encogerse sobre sí misma. Bajó la mirada. Se arregló el vestido con manos temblorosas. Se convirtió en algo más pequeño, algo disminuido, algo que se parecía mucho a alguien que se prepara para sufrir. ¿No vas a recibir a tu padre como es debido?, preguntó su padre, y su sonrisa no vaciló. Emma se acercó a él de inmediato, como arrastrada por hilos invisibles. Tomó su mano con cuidado, como si temiera incluso tocarlo, e hizo una reverencia casi exagerada en su sumisión. Por supuesto, padre. Me alegra mucho verte, dijo, y su voz había cambiado. Era más aguda, más insegura, como si volviera a ser una niña en lugar de una mujer casada. Oscar observó todo esto sin interrumpir. Pero algo había cambiado en él. No era frialdad. Era miedo. Un miedo profundo, fundamental, que le calaba hasta los huesos, un miedo que jamás había visto. Su padre se quedó a tomar el té. Le hizo preguntas sobre la casa, sobre Oscar, sobre sus actividades diarias, y Emma respondió a cada una con meticulosa precisión, como si la estuvieran poniendo a prueba, y comprendió que el fracaso no era una opción. Sus manos no dejaban de temblar. Derramó azúcar sobre la mesa e inmediatamente comenzó a limpiarla con una urgencia que sugería que aquel pequeño desastre era una catástrofe. «Estás nerviosa», observó su padre, al verla temblar. «No, padre», dijo Emma de inmediato. «Solo quiero que todo sea perfecto». «¿De verdad?» Su sonrisa seguía siendo agradable. «Porque me parece que tienes miedo». Emma no respondió. Simplemente continuó limpiando, con movimientos cada vez más frenéticos. Oscar observaba la dinámica entre ellos con creciente comprensión. Esta no era una relación normal entre padre e hija. No había calidez, ni afecto genuino. Solo había una delicada danza de control y sumisión, amenaza y obediencia. Tu nuevo marido debe preguntarse por qué estás tan nerviosa, continuó su padre, volviéndose para mirar directamente a Oscar. Emma siempre ha sido delicada, sensible, propensa a los nervios. Ya veo, dijo Oscar, y observó cómo Emma se estremecía al oír su voz. Ha pasado por mucho, dijo su padre con tono casual. Crecer puede ser un reto para algunas chicas. Necesitan una guía firme, estructura y disciplina. La palabra disciplina flotaba en el aire entre ellos como una amenaza. El rostro de Emma se había puesto completamente blanco. Apretaba el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos habían perdido todo el color. Confío en que seguirás brindándole esa estructura, le dijo su padre a Oscar. Emma responde bien a la autoridad. La necesita de verdad. Sin ella, se vuelve incontrolable. Oscar se encontró de pie. No estaba del todo seguro de lo que iba a hacer, solo que algo en él había reaccionado a la amenaza implícita en esas palabras. Pero Emma emitió un pequeño sonido, casi un gemido, que sugería que su presencia la había asustado. Debería revisar los preparativos para la cena, dijo rápidamente, alejándose ya de la mesa. Con permiso, padre Oscar. Salió de la habitación y Oscar la vio marcharse con la creciente sensación de que había estado ciego a algo importante sobre su propia esposa. Su padre se quedó un poco más, conversando sobre temas neutrales, pero había algo teatral en ello, como si estuviera demostrando que podía ser agradable, que podía parecer completamente razonable, incluso cuando la amenaza que había llenado la habitación seguía siendo palpable. Antes de irse, le puso una mano en el hombro a Emma mientras ella lo despedía en el pasillo. Fue un gesto que podría haber sido afectuoso, pero Oscar, observando desde la distancia, vio como todo el cuerpo de Emma se ponía rígido. La vio cerrar los ojos por un instante, como si se preparara para el impacto. «Pórtate bien», le dijo su padre, y Emma asintió sin decir palabra. Después de que él se fue, Oscar encontró a su esposa en la cocina fregando ollas con una intensidad que sugería que estaba tratando de arrancarse la piel. Tenía las manos en carne viva por el agua caliente, pero no parecía darse cuenta. «Emma», dijo, y ella dio un salto tan violento que casi se le cae la olla. «Sí». Su voz era baja, cautelosa. Oscar quería preguntarle directamente. Quería exigirle saber de qué se trataba esa visita, qué habían significado esas palabras, por qué había estado aterrorizada de su propio padre. Pero algo en su expresión le dijo que presionar demasiado la alejaría aún más. «Tu padre parece», buscó la palabra adecuada, particular. Emma no lo miró.
Volvió a fregar la olla. Siempre ha sido así, dijo en voz baja. Tiene estándares muy altos. ¿Estándares?, preguntó Oscar, acercándose con cuidado, como si se tratara de un animal asustado. «O expectativas», dijo Emma, deteniendo las manos. «Ambas», susurró ella. Esa noche, cuando Oscar llegó al dormitorio que se suponía que compartirían, encontró a Emma ya dormida, o fingiendo estarlo, completamente vestida, acurrucada en el borde de la cama, lo más lejos posible de su lado. No la tocó. Simplemente se acostó en su lado de la cama y miró fijamente a la oscuridad, comprendiendo por primera vez que las cicatrices en su espalda no eran el comienzo de la historia. Eran la evidencia de una narrativa mucho más larga, una que la aterrorizaba mucho más que cualquier extraño. Y se encontró, por primera vez en su vida, deseando genuinamente saber cuál era esa narrativa. En las semanas posteriores a que Emma le contara la verdad, Oscar cambió de maneras que ambos pudieron notar. Dejó de dejarla sola en las habitaciones. Empezó a pedirle su opinión sobre las decisiones, escuchando sus respuestas como si importaran cuando ella se sobresaltaba ante un sonido inesperado. No lo ignoraba. Él simplemente lo reconoció con una presencia serena, haciéndole saber que estaba a salvo. Él nunca la tocó sin preguntar primero. Nunca le exigió nada. Lenta y cuidadosamente, él comenzó a derribar los muros que había construido, y ella comenzó a salir de detrás de los suyos. No fue dramático. No hubo grandes gestos, ningún momento en el que todo se volviera perfecto de repente. En cambio, hubo pequeñas cosas. Una mano tomada en el jardín, una conversación que duró más de lo necesario, la forma en que ella comenzó a enderezar los hombros cuando él entró en una habitación en lugar de encogerse. Una mañana, ella fue a desayunar con un vestido que dejaba ver sus hombros. Oscar vio las cicatrices con claridad, quizás por primera vez desde aquella noche de bodas. Y en lugar de apartar la mirada o preguntar por ellas, simplemente las reconoció con un asentimiento que decía, «Veo lo que te pasó, y eso no cambia como te veo». Emma sintió que algo se aflojaba en su pecho. 3 meses después de que Emma le hubiera contado todo, llegó una carta por casualidad. La carta decía, «Rápido, al menos no había sufrido». Emma leyó la carta y no sintió nada, pero entonces sintió algo, pero no era dolor. Era una sensación extraña y compleja que no podía nombrar. Alivio, culpa, ira y confusión se entrelazaban. «No tienes que sentir nada por esto», dijo Oscar, observándola atentamente. «Renunció al derecho a tus lágrimas». Emma asintió, pero pasó la noche en vela, mirando al techo, procesando el hecho de que el hombre que había controlado toda su vida ya no estaba, que nunca más tendría que temer sus visitas. Que una parte de ella, una parte que no reconocía del todo, se sentía culpable por el alivio. Oscar le sostuvo la mano durante la noche sin pedirle explicaciones. 2 semanas después, la madre de Emma vino de visita. Oscar estaba en su estudio cuando oyó sus voces en el salón. La de Emma era vacilante y cautelosa. La de su madre, cálida y animada, como nunca antes la había oído hablar. No tenía intención de escuchar, pero estaba pasando por la puerta cuando oyó a la madre de Emma decir, «Apenas puedo creer que sea verdad. Por fin soy libre. Se acabó la espera. Se acabó el miedo. La muerte de tu padre me ha devuelto la vida». Hubo una pausa. Oscar se detuvo, escuchando. «Eres libre», dijo Emma en voz baja. «Eso es maravilloso. ¿Verdad?», preguntó su madre. «¿No eres libre tú también ahora que él se ha ido? Otro depredador». «No lo sé», dijo Emma, con la voz quebrada. «Creí que lo sería, pero no. Sigo teniendo miedo. Sigo sintiendo que estoy esperando un castigo. Sigo creyendo que merezco sufrir». Oscar percibió el dolor en esas palabras. En ese instante comprendió lo que había estado sucediendo. Emma había sobrevivido a su padre, pero aún no había sobrevivido a la persona que él le había hecho creer que era. Abrió la puerta. La madre de Emma levantó la vista sobresaltada, pero Emma se giró para mirarlo con ojos llenos de algo parecido a la desesperación. «No estás esperando un castigo», dijo Oscar, dirigiéndose a Emma directamente como si su madre ni siquiera estuviera allí. «Sobreviviste a algo que habría destruido a la mayoría de las personas. Y ahora lloras no solo a tu padre, sino también los años que te arrebató. Eso no es una debilidad. Eso es humano». La madre de Emma miró alternativamente a su hija y a su yerno con repentina comprensión. Se levantó y se disculpó en voz baja, dejándolos solos. Oscar se sentó junto a Emma y le tomó la mano. «Tu madre es libre porque así lo elige. Y tú también puedes serlo. No porque tu padre haya muerto, sino porque decides que mereces la libertad». «¿Cómo?», Emma susurró. «¿Cómo dejo de tener miedo?». «No puedes». Oscar dijo, «Sientes el miedo y sigues adelante de todos modos. Cada día, eliges creer que estás a salvo. Eliges creer que mereces cosas buenas. Eliges quedarte aunque podrías irte.
Emma lo miró y en sus ojos él vio el momento en que comprendió lo que realmente estaba diciendo. Que podía dejarlo si quería. Que su presencia era una elección, no una obligación. ¿Por qué me iría?, preguntó ella suavemente. Porque fui cruel contigo, dijo Oscar. No con un bastón, sino con mi frialdad, con mi negativa a verte. Si quisieras irte, estarías justificada. Emma extendió la mano y le tocó la cara. Era la primera vez que iniciaba un contacto físico que no estuviera motivado por el miedo o la obligación. No me voy, dijo. Elijo quedarme. En los meses siguientes, Emma comenzó a sanar visiblemente. Reía con más facilidad. Hablaba sin calcular cada palabra. Dejó de usar vestidos de cuello alto que ocultaban sus cicatrices y, con el tiempo, dejó de verlas como marcas de vergüenza. Eran simplemente la prueba de que había sobrevivido. Oscar descubrió que amaba sinceramente a su esposa. No el amor teórico y distante de la obligación, sino el amor real, complejo y desordenado que surge de conocer verdaderamente a alguien y elegirlo a pesar de todo. Juntos construyeron algo que ninguno de los dos creía posible. Un matrimonio basado en la honestidad, donde ambos podían ser quebrantados y aún así ser elegidos. Donde la seguridad no era algo que se ganaba con una obediencia perfecta, sino algo que simplemente se recibía. Una noche, sentados en el jardín donde habían hablado por primera vez de su pasado, Emma dijo, «Ya no tengo miedo». Oscar la miró con atención. «De mí, de cualquier cosa», dijo Emma. «O tal vez todavía tengo miedo, pero ya no me controla». Tuvieron una hija. Emma había estado aterrorizada por el embarazo. Temía dañar a la niña de alguna manera, temía que su pasado envenenara lo que debería ser inocente. Pero Oscar había estado ahí en cada momento, diciéndole una y otra vez, «No eres tu padre. No le harás daño». La bebé nació una mañana de primavera. Y cuando Emma la sostuvo por primera vez, lloró, no de miedo, sino por la abrumadora comprensión de que era capaz de amar sin crueldad, de sostener algo precioso sin necesidad de controlarlo ni lastimarlo. Oscar observó a su esposa con su hija y comprendió que así era la redención. No se trataba de borrar lo que había sucedido antes, sino de elegir construir algo diferente con los pedazos rotos. La madre de Emma la visitaba a menudo. Las dos mujeres tenían ahora una relación basada en la honestidad en lugar del miedo. La madre de Emma había escrito cartas a los familiares detallando lo que su marido había hecho, asegurándose de que nadie se preguntara jamás por las cicatrices ni cuestionara el silencio de Emma. Había elegido decir la verdad sobre lo sucedido. Y al hacerlo, le había dado permiso a Emma para dejar de esconderse. Las cicatrices en la espalda de Emma nunca desaparecieron. Pero se atenuaron. O tal vez no se atenuaron. Tal vez Emma simplemente dejó de verlas como algo vergonzoso. Eran parte de su historia, y su historia era una de supervivencia. Una noche, mientras Oscar sostenía a su hija y Emma los observaba juntos, dijo, «Gracias». «¿Por qué?», preguntó Oscar. «¿Por verme?», dijo Emma. Por no apartar la mirada de las cicatrices, por comprender que estaba aterrorizada, por tener la paciencia suficiente para dejarme sanar. Oscar miró a su esposa y pensó en el hombre frío e insensible que había sido antes de casarse con ella. Pensó en cómo su miedo había abierto algo en el que creía irreparablemente sellado. «Gracias», dijo en agradecimiento por quedarte, por elegirme incluso cuando tenías todas las razones para hacerlo.